noches, justo el S hizo cantar esa canción y yo la tenía en mente, así que vino justito. ¿Alguna vez hemos dicho cosas indebidas? ¿Alguna vez hemos dicho cosas que no queríamos decir, pero la dijimos, se nos escapó y ya no había vuelta atrás y nos queríamos retractar y decir, ay, pero no quería decir eso, pero bueno, salió. Y ocasionó un gran lío. ¿Alguna vez hemos dicho cosas que no era de edificación para otra persona? Que no era de beneficio, no era de ayuda, sino más bien era para pisotearlo. Sí, muchas veces se nos escapó. Y esa es una gran lucha que tenemos, ¿no? Una gran lucha. Yo me incluyo, yo tengo una gran lucha con eso. Ay, pero no tendría que haber dicho eso, pero ya está. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se hace para evitar eso? ¿Cómo se hace para evitar eso? Para no decir cosas que no tenía que haber dicho. Que sabemos que la otra persona le va a caer mal, le va a hacer daño, y más sabiendo que le hacemos daño y que no le agrada a Dios. ¿Cómo hacemos? Algunos dicen que tenemos que mordernos la lengua. Pero si nos mordemos la lengua, ¿qué pasa? Nos queda sin lengua en pocos minutos nomás. Quizás nos podemos tapar la boca, sería otra opción, pero creo que no sería una buena opción, ¿no? Y mire, yo me estoy acordando de alguien que dijo algo, y esa persona es Pedro. Fíjense en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, solamente es un ejemplo que voy a mencionar acá, Pedro. Y Pedro dijo algo que no quería decir, pero lo dijo. Y resulta que acá estaba el Señor Jesucristo y una vez más había compartido el Señor que tenía que ir a Jerusalén, y en Jerusalén los escribas, los fariseos, los ancianos lo iban a maltratar, lo iban a humillar, lo iban a matar. Entonces, fíjense en Mateo 16, 22, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, que no te pase esto, lo que estás diciendo, que te van a matar, decía Pedro. Y el 23 dice, pero él, el Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No pones la mira en Dios, sino en las cosas de los hombres. Quítate de mí, le decía el Señor Jesucristo a Pedro, al que estaba ahí acompañando en todo momento y veía los milagros. Quítate de mí. Y ahora yo me imagino esa situación de Pedro, ¿no? Y como una caricatura, como vemos en un dibujito, que acá está el diablo y acá está un ángel, le decía, no digas cosas malas. Y acá está el Satanás diciendo, sí, decís cosas malas, cosas malas. Y como que tuvo más peso Satanás, que le decía, decile que no vaya. Decile a Jesús que no vaya. Y eso es lo que pasó. Quítate de mí, Satanás. Y yo me ponía a pensar en las cosas que hemos dicho, las cosas malas, que no fueron de edificación, las cosas que no son agradables hasta para uno mismo. ¿Y de dónde sale todo eso? ¿De dónde sale todo eso? Y un poquito antes, en Mateo capítulo 15, el Señor Jesucristo va a mencionar acerca de eso. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo con respecto a eso? Dice, lo que contamina al hombre. Dice Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Del corazón sale. El 19.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y vamos desde lo peor que contamina al hombre, que empezó con homicidio, hasta lo más simple. ¿Qué es lo que dijo al último? Las blasfemias, los insultos. Que eso algo podemos ver, salir a la calle y podemos esperar un ratito y ya hay uno se insulta con otro, así. Eso en la vida cotidiana es normal. Podemos decir en el vecindario, en la calle, en el centro, es normal. ¿Para nosotros será normal eso? ¿Será normal? Pero acá dice el Señor Jesucristo lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale? Sale de nuestro corazón. De nuestro corazón. Y son los pensamientos. ¿Y los pensamientos de dónde salen? De nuestro corazón. Dice el 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y si hablamos del corazón, hay un versículo muy conocido que está en Proverbios 4:23. Si lo sabe de memoria, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada. ¿Y qué podemos guardar? Nosotros podemos guardar quizá en el bolso alguna cosa importante, podemos guardar ahorro en el banco, o podemos guardar algún ahorro o plata en algún lugar de la casa, ¿sí? Podemos guardar muchas cosas importantes, muy valiosas en nuestra vida. Pero acá dice Proverbio 4:23, sobre toda cosa guardada, de todas las cosas guardadas e importantes en tu vida, guarda tu corazón. ¿Por qué tu corazón? Porque dice que de él mana la vida, fluye, sale la vida. Y me pone a pensar en esto, en lo que veíamos, en lo que el ejemplo de Pedro, lo que decía el Señor, lo que contamina al hombre. Y nuestra vida puede dar vida a otras personas, pero así también puede dar muerte. Y yo me pongo a pensar en un ejemplo que me pongo a pensar en Juancito, no hay ningún Juancito acá, no, un hermano Juancito que tenía un problema y una gran prueba, entonces empezó a faltar la iglesia, no se conecta, nada por el estilo, y me lo encuentro en la calle. Entonces lo peor que hizo es encontrarse con Daniel. Y Daniel, ¿qué le dijo? Hermano, yo sabía que no iba a ir más a la iglesia, ¿para qué? Viste que iba a faltar. Entonces, que iba a Rengo, y yo le terminé de hacer la zancadilla, lo pateé y nunca más va a volver a la iglesia. Entonces podemos terminarlo de alejar al hermano con solamente algunas palabras, con algunas palabras que no son de edificación para él. Al contrario, nosotros tenemos que ser de edificación y tenemos que transmitir vida. Es por eso que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Acompáñenme en Romanos capítulo 8. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo acá en Romanos capítulo 8. (8:5) Porque dice 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, nosotros, ¿en quién tenemos que pensar? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? En las cosas del Espíritu. Tengamos bien en claro de dónde hemos salido, dónde hemos estado antes de conocer a Cristo. Dice Romanos 8:1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu y nos habla de una vida pasada, del peso que teníamos nosotros al tener el castigo del pecado, que era la misma condenación. ¿Dónde estábamos? Pero ¿qué? Ahora andamos en espíritu, porque un día hemos conocido a Cristo en nuestro corazón. Entonces andamos conforme al Espíritu y tenemos que pensar como el Espíritu y pensar en las cosas del Espíritu. Y qué importante es pensar en eso. ¿Por qué? Porque nosotros, al pensar en las cosas del Espíritu, poco a poco no vamos a sacar de todo, por supuesto, porque nuestro cuerpo tira hacia el pecado. Pero poco a poco nos vamos pareciendo más a nuestro Señor pensando en las cosas del Espíritu. ¿Cómo podemos pensar en las cosas del Espíritu? ¿Cómo podemos ocuparnos en las cosas del Espíritu? Y el primer punto es guardando su palabra. Salmo 119, 9, un pasaje conocido, yo lo leo. Salmo 119, 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces podemos ver que cómo podemos ocuparnos en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, guardando su palabra. Y sabiendo que su palabra, en la palabra de Dios, vamos a encontrar esos grandes tesoros, pero a medida que vamos leyendo, nos vamos a ir pareciendo más a nuestro Señor y qué es lo que quiere Él para nuestra vida. Y si hay algo malo en nuestra vida, de a poco, por medio de la palabra de Dios, va a ir rompiendo todas las cosas malas, como dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces podemos ver que guardando su palabra, ahí podemos ver andar en el Espíritu de nuestro Señor. ¿Qué otra cosa más? Decía ahí en Romanos capítulo 8. Yo lo perdí, acá lo tengo. 8, versículo 12. Dice Romanos 8, 12. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿de qué manera podemos andar en el Espíritu? Viviendo como hijo de Dios. Un poco más adelante, dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Tenemos que vivir como hijo de Dios. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Andando en el Espíritu. Y si nos ponemos a ver un poquito más, que no vamos a ver ahora por el tiempo, pero podemos hacer referencia en Gálatas capítulo 6, que dice lo que andan en el Espíritu y que es contrario a la carne. Y ahí da una lista de cosas, de cómo tenemos que andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, ¿sí? 5:16, para que lo lean en la casa. Bueno, entonces tenemos que vivir como hijo de Dios. Tenemos que vivir como hijo de Dios. Y por último, vamos ahí a Romanos 8:15. Dice, pues,
no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Cómo tenemos que andar en el espíritu? ¿Cómo tenemos que ocuparnos en el espíritu? Es clamando a Dios, clamando a Dios. Así como dice Romanos 8:15, tenemos que clamar a Abba Padre. Y ese recién hacía cantar Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. ¿Quién no le gustaría ver la respuesta del Señor mientras uno clama? ¿A quién no le gustaría ver esas cosas grandes ocultas que tiene Dios para cada uno de nosotros? No tan solamente personal, sino también como iglesia, como familia. Y qué importante es individualmente, como familia, como iglesia, clamemos a Dios en esta noche. ¿Por qué? Porque es necesario, porque son cosas que tenemos que ocuparnos para andar en el Espíritu, guardando su palabra, vivir como hijo de Dios y clamando a Dios, clamando a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche, clamar a Él, a su santo nombre, para que Él interceda por cada uno de nosotros, interceda por su iglesia, por estos diferentes motivos. Que así sea, que Dios nos bendiga.